¿Alguna vez te preguntaste cómo fue que nació el cine? ¿Sabías que la persona que inventó la primera cámara cinematográfica desapareció a bordo de un tren? ¿O que el que tengamos cine el día de hoy se debe en gran parte a una apuesta de caballos? Dependiendo a quién le creas, el nacimiento del cine ocurre en diferentes fechas y su invención se le atribuye a diferentes personas. Seguramente habrás escuchado el nombre de los hermanos Lumière o Thomas Edison, pero muchos otros inventores desarrollaron avances tecnológicos que permitieron la evolución de la fotografía a la cinematografía. Y hoy te voy a contar la historia de un par de ellos. Hola, yo soy Diego y esto es Cine Club Matiné. Para esta historia nos tenemos que ir casi 150 años para atrás, a la década de 1870. En estos años, la fotografía lleva unos 40 o 50 años de ser utilizada comercialmente. Capturar una imagen perfecta dependía en su mayoría de dos factores: tiempo y paciencia, ya que tomar una foto podría tomar entre 10 minutos hasta 2 horas dependiendo de la luz. Gracias a esto, la mayoría de imágenes que vemos de esos años son de retratos, paisajes naturales o de calles, ya que el mínimo movimiento podía arruinar la escena. Uno de los nombres con los que iniciamos esta historia es el de Leland Stanford, magnate de California y entusiasta ecuestre, y cuya curiosidad nos ayudó a dar el primer paso en la historia del cine. Stanford era dueño de una granja de caballos y quería saber todo lo que pudiera acerca de ellos. Un día, se encontraba en su pista discutiendo con el dueño de un periódico de San Francisco, una controversia común de esa época. Stanford estaba seguro de que los caballos al galopar logran levantar sus 4 patas al mismo tiempo. El dueño del periódico era de la idea de que esto no era posible y que siempre tienen por lo menos una pata en el piso. Esta pregunta sonará hoy tonta o lógica. Por supuesto que levantan las 4 patas, pero entendiendo el contexto en el que estamos, en esos años no había pruebas más que nuestra propia percepción. La leyenda cuenta que Stanford apostó con el dueño del periódico la cantidad de $25,000 para resolver el debate. Y así fue como Stanford le pidió a Edward Muybridge, un fotógrafo cercano a él, que le ayudara a contestar la gran pregunta. El gran reto: lograr tomar una fotografía en una fracción de segundo, tan rápido que se pudiera observar si el caballo levanta las 4 patas en algún momento del galope o no. La idea de Muybridge para resolver este problema fue desarrollar cortinillas mecánicas que le permitirían tomar fotografías en una milésima de segundo, dando paso a la fotografía instantánea. En junio de 1878 en Palo Alto, California, Muybridge y Stanford tenían preparada la prueba. Reporteros y entusiastas fueron invitados a presenciar un hito en la historia de la fotografía y lo que algunos llaman el origen del cine. Cámaras fueron puestas a lo largo de una pista, las cuales eran accionadas con alambres. El caballo al galopar accionaba los alambres y las cámaras entonces tomaban las fotografías en el momento exacto en el que el caballo pasaba frente a ellas, dando este resultado. Con la prensa presente, el experimento de Muybridge causó sensación en California y el resto del mundo. Muybridge había sido catapultado a la fama y quería continuar con sus experimentos de movimiento. Uno de sus inventos consistía en presentar las imágenes del caballo en secuencia para el público, creando así el sopraxiscopio, uno de los primeros dispositivos que proyectaban imágenes en movimiento. Este artefacto consistía en ubicar las imágenes en un disco, el cual gira y da la percepción de movimiento en un bucle infinito, así como un GIF. La imagen de este disco es entonces proyectada a una pantalla o sobre algún muro. Lamentablemente, los resultados de estas proyecciones fueron decepcionantes en muchos sentidos y el trabajo de Muybridge se estancó en el estudio del movimiento. Sin embargo, estos experimentos abrieron la fuente de la creatividad para decenas de inventores alrededor del mundo y así desarrollar tecnologías, con el fin de presentar imágenes en secuencia, como el fusil fotográfico de Etienne Jules Marey en 1882, capaz de capturar hasta 12 imágenes por segundo, siendo el primer dispositivo que podía capturar una serie de imágenes por sí mismo, en comparación a las 12 cámaras de Muybridge. Gracias a Muybridge y Marey, el concepto ya estaba ahí, pero aún faltaba algo. La gran limitante de estos experimentos era el material en el cual se tomaban las fotografías. El estándar eran placas de vidrio o papeles con capas de materiales fotosensibles, lo que hacía bastante complicado poder tomar más de una imagen en secuencia, y eso fue hasta la aparición del celuloide. El filme de celuloide es un tipo de hoja de plástico flexible que fue inventado a finales de los 1800. Originalmente desarrollado para cámaras fotográficas, consistía en un rollo del material con microperforaciones para poder ser manejado mecánicamente. Aunque George Eastman Kodak, fundador de la empresa que lleva su nombre, se ha llevado el crédito de haber inventado el celuloide, Hannibal Goodwin, un ministro episcopal originario de Nueva York, fue quien originalmente desarrolló la fórmula para el celuloide de plástico de 35 milímetros. El invento de Goodwin atacaba todos los problemas que presentaban otros materiales como el vidrio o el papel. Era flexible, ligero, capaz de retener la emulsión fotoquímica, resistente a los dobleces, estiramientos, arrugas, entre otras cosas, lo que lo hizo perfecto para dar el siguiente paso en la grabación de imágenes en movimiento y el desarrollo del cine como tal, ya que el celuloide se sigue utilizando hoy en día, versiones más modernas por lo menos. Con esto, aún faltaba que alguien pudiera combinar los principios de los aparatos de Muybridge y Marey con la tecnología del celuloide en un solo dispositivo. La invención de la primera cámara cinematográfica vino de las manos de Louis Le France, inventor francés que vivía en Leeds, Inglaterra.
El 14 de octubre de 1888, Louis rodó lo que es considerado como la primera película en la historia, con la cámara de lente fijo de su propia invención, con una duración total de 2 segundos, seguido de otros 2 filmes retratando carros a caballo y el puente de Leeds. Louis estaba a punto de viajar a Nueva York a presentar su invento y sus películas al resto del mundo, aunque tristemente, eso nunca pasó. El 16 de septiembre de 1890, se subió un tren en Dijon con dirección a París y nunca se volvió a saber de él. Tanto la policía inglesa, la policía francesa y la familia de Louis buscaron por todos lados, pero nunca hubo rastro de su cuerpo ni de su equipaje. Simplemente desapareció. De manera igualmente trágica, el nombre de Louis quedó relegado a la historia del cine, y en su lugar se le dio crédito a Thomas Edison de la invención de la primera cámara cinematográfica. En 1888, Edison le comisionó a William Kennedy Dixon, su asistente de laboratorio en la compañía Edison, a que desarrollara una cámara cinematográfica que utilizara el filme flexible de Kodak, y que pudiera acompañar a su ya famoso fonógrafo. Dixon trabajó por más de un año y para 1889 le presentó el kinetógrafo. Esta cámara que utilizaba baterías y podía manejar hasta 15 metros de filme a una velocidad de hasta 40 cuadros por segundo. Para 1891, Edison presentaba el kinetoscopio, de nuevo diseñado por Dixon, el aparato con el cual se podían ver las películas grabadas con el kinetógrafo. Este armatoste pasaba las imágenes a través de una mirilla y la gente pasaba uno por uno a disfrutar de los filmes como Monos 1 y 2, Dixon saludando, Atleta de Newark, Hombres boxeando y muchas otras. En 1894, los kinetoscopios fueron lanzados al mercado y se estableció lo que hoy es considerado como el primer estudio en la historia del cine. Black Maria, un edificio de un solo cuarto en el que se grabaron la mayoría de las películas de Edison. El diseño del kinetógrafo era eficiente, sin embargo, era poco práctico. Era demasiado pesado. Con 450 kilogramos, solo podía ser manejado de manera estática sobre una grúa. Al no tratar de proteger las patentes en Europa, los kinetoscopios y kinetógrafos fueron copiados e implementados en países como Francia e Inglaterra. Un par de mentes que fueron inspiradas en una exhibición de París fueron Auguste y Louis Lumière. Siendo ya profesionales de la fotografía, Louis tomó el kinetógrafo de Edison y lo implementó de una manera ultra innovadora, presentando en 1895 el cinematógrafo. Esta cámara funcionaba con una manivela en lugar de baterías y electricidad, lo que la hacía más ligera, pesando únicamente 9 kilos. Este aparato permitía la revelación del negativo y podía ser convertido en un proyector. Así las películas podían ser vistas por más de una persona a la vez. Gracias a su diseño ligero y práctico, los hermanos Lumière pudieron llevar su cámara fuera a un estudio fotográfico y retratar la vida a su alrededor. Grabaron filmes como El mar, Salida de la fábrica, Las calaveras y el famoso La llegada del tren. Estas películas fueron presentadas por primera vez en el Salón Indio del Gran Café de París el 28 de diciembre de 1895, estableciendo la primera exhibición pública de una película en la historia. La tecnología de los Lumière se convirtió en un estándar por toda Europa y los hermanos mandaron camarógrafos a filmar escenas exóticas por todo el mundo. De vuelta en Estados Unidos, Edison notó su error de no haber comisionado un proyector para su kinetógrafo, así que compró los derechos para construir un proyector diseñado por Thomas Harman. Edison construyó la máquina y la empezó a vender como su propia invención, dando la primera exhibición del vitascopio en abril de 1896. A estos primeros años del cine se les conoce como la época de la novedad. El marketing con el que se publicitaron las exhibiciones se centraba en los aparatos más que en los filmes. De hecho, las audiencias las llamaban imágenes vivas o fotografías animadas, ya que ninguna de estas tenía contenido narrativo. Para 1897, las proyecciones se convirtieron en presentaciones de vodevil. Se llevaron a cabo giras y se incluyeron narraciones en vivo, acompañamiento musical, así como efectos de sonido, cosas que ya se hacían con el teatro. Pronto aparecieron más cámaras y proyectores alrededor del mundo que permitieron a más fotógrafos experimentar con el potencial del cine, como las superposiciones de imágenes, las ediciones paralelas, el stop motion y los primeros procesos de color. Con el nuevo siglo y milenio, vino un cambio en la conciencia de los cineastas acerca del cine. Este medio no solo servía para representar realidades, tenía un gran potencial para contar historias. Fue así que directores como Cecil Hepworth, D.W. Griffith, Georges Méliès y Edwin S. Porter comenzaron a producir películas propiamente editadas y llenas de narrativas, estableciendo el cine como una nueva forma de arte que evolucionó durante todo un siglo y sigue avanzando al día de hoy. El hecho de que hoy podamos ir a un cine a ver películas como Dune, Oppenheimer o Barbie se debe en gran parte a las personas que mencionamos en este video. Pero así como pasó con Hannibal Goodwin o Louis Le Prince, muchos nombres han sido ignorados y no conocemos sus historias todavía. Por eso es de cierta manera incorrecto decir que una sola persona inventó el cine o que sucedió con un solo evento en específico. Lo que es cierto es que fueron muchas las personas que aportaron de una forma u otra a este medio y no sería justo dejarles fuera. Así como hoy en día, miles de personas continúan trabajando y evolucionando el medio para seguir maravillándonos con sus imágenes y sobre todo, con sus historias. Desde la foto de Muybridge hasta películas como Avatar o Dune, quién sabe a dónde nos llevará el cine mañana. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para saber cuándo se suba el próximo. Cualquier duda o comentario déjalo aquí abajo y te leo. Esto es Cineclub Matiné, nos vemos en la próxima historia.